Aleluya, gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Aquí estamos en el reino de Dios. Y vamos a ocuparnos de los negocios del Señor, en su reino. Es muy lindo el saber de que aquí hay varias fraternidades. Y no representa posiblemente una o dos personas. Pero es importante que, digamos, los mensajes que van a escuchar el día de hoy sean ustedes los que los puedan transmitir en sus congregaciones, muy importante. Bien, antes de continuar, vamos a orar. Padre Celestial en Cristo Jesús, te alabo, glorifico y ensalzo tu nombre, Señor. Oh Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tú eres un Dios de gran poder, total autoridad y dominio pleno y absoluto sobre todo el universo. Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Espíritu Santo, te invitamos. Que seas tú quien venga. Espíritu Santo, derrama una unción especial sobre este lugar. Abre las mentes, abre los corazones, para que cada una pueda recibir de tu palabra, que entienda tus revelaciones, Señor, que están todas resumidas en la hermosa palabra de Dios. Y el resultado que tengamos, Señor, de este evento, Señor, que es en tu nombre, seas tú glorificado. Y a ti te damos las gracias, a ti te damos la gloria, a ti te damos la majestad, a ti te damos todo, Señor. Y que tu reino siga avanzando. Y tú, Señor, conserves este remanente, y lo sigas edificando, para que sean ellos quienes propaguen tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, y todos los que estamos de acuerdo decimos amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias. Bueno, yo veo que aquí la mayoría, excepto 1, 2, 3, 4, está, digamos, teniendo un saco puesto. Así que yo le puedo pedir a la mayoría que no lo tiene que me permitan sacarme el saco, porque la temperatura está un poquito bastante elevada. ¿Me dan el permiso? Ok, gracias. Bueno, yo creo que todos ustedes tienen este pequeño, le llamo temario, de los temas que se van a tratar en el seminario. Y me toca a mí disertar sobre Israel, judíos, mundo e iglesia de hoy. El tema es muy extenso. Tienen ustedes aquí 14 hojas que desarrollan el tema que voy a disertar esta mañana. Y en realidad es parte de un libro que vengo escribiendo ya hace varios años y que se va a publicar muy pronto. Y he tratado de resumir la parte más importante y darlo esta mañana. Se trata de Israel, sobre el pueblo judío, sobre el mundo. ¿Qué piensa el mundo sobre el tema Israel? Judíos. Y también la iglesia, nosotros, la iglesia. Bien, en realidad, en toda conferencia que explicamos este tema, siempre vienen al final del tema o en medio del tema, o alguien levanta la mano y hace la pregunta: pastor, ¿usted quiere judaizarnos a nosotros? ¿Usted quiere que nosotros nos ocupemos ahora lo que hacen los judíos? ¿Usted quiere convertirnos a nosotros en judíos? Esa pregunta nunca falta. Nunca falta. ¿No? ¿Y qué tenemos que ver nosotros con los judíos? Es la pregunta que siempre, 100%, cuando yo expongo este tema, pregunto. Bien. Entonces yo a todos les respondo y les digo: vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia. Quisiera yo que veamos el libro de Efesios. Miguel, ahí necesito el aparatito. Sí, por favor.
Vamos al libro de Efesios 2:12 y vamos a hacerlo muy rápido. El tema se lo voy a desarrollar en menos de media hora. O sea, respondo la pregunta con la Biblia. ¿Qué dice Efesios? Efesios 2:12 dice, y en realidad el 99% de las escrituras la tienen ustedes en sus folletos. Posiblemente una o dos no las voy a mencionar. Dice, el versículo 11, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, somos nosotros, en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. 12, es el versículo clave. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Miguel, ¿podrías subir un poquito esto, por favor? En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Y pregunto, ¿cuántos sinceramente aquí saben, están seguros que tienen a Cristo? ¿Cuántos? Levanten la mano. Ok. Sin Cristo la Biblia dice, estabas alejado de la ciudadanía de Israel. Si ahora tienes a Cristo viviendo en ti, ¿en qué te conviertes? Ciudadano de Israel. Posiblemente ciudadanos injertados en el olivo. ¿Correcto? O sea, que eres ciudadano de Israel. O sea que tu bandera espiritual es esta. Y sorpréndete que más del 70% de la iglesia cristiana odia a los judíos. Sorprendente. Bien, vamos a ver Gálatas 3:29, por favor. Gálatas 3:29. ¿Qué dice la Biblia? La respuesta está en la Biblia. Gálatas dice 3:29 y es condicional. Es condicional. Estas escrituras las tienes tú en tu papel. Dice, y si vosotros sois de Cristo, es condicional. Si vos sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos de su promesa. O sea, si tú odias a los judíos, tú no eres de Cristo, no estás en Cristo, no tienes a Cristo, ciertamente no lo tienes. Lo dices, pero no lo tienes. Estamos con la Reina Valera 1960 y esto es lo que dice la Biblia. O sea, si ciertamente estás en Cristo, eres linaje de Abraham. ¿Y qué significa el término linaje? Pertenece a la descendencia de los judíos. Ahora, nosotros somos los hijos injertados, pero los hijos legítimos, ¿quiénes son? El pueblo de Israel. Cuando Dios hace un pacto en la Biblia, es otro tema que no lo vamos a ver, pero sí está algo enumerado en las transparencias, digamos, en tu material. Si Dios hace un pacto, y lo vemos con Abraham, y lo vemos con Isaac, y lo vemos con Jacob, y cuando Dios hace pactos, los pactos son, dice, eternos. Eternos. Ahora, el mundo que se llama cristiano creó un pacto, y dice ya los judíos no son parte del pacto porque mataron a Jesús. Yo he hecho esta apuesta muchísimas veces. Te apuesto el dinero que quieras si me demuestras con la Biblia que los judíos mataron a Jesús. Tú pones la cantidad. Si ganas, te doy el efectivo. Tienes que demostrarme bíblicamente. Ahora, cuando hablo bíblicamente, tienes que ir al hebreo en el Antiguo Testamento y tienes que ir
al griego en el Nuevo Testamento. O sea, hay muchas Biblias hechas, digamos, con ciertos propósitos y no son las traducciones correctas. Vamos al hebreo y al griego. Hay un estudio que tenemos aquí también en los temarios sobre ir a las concordancias. Hay que ir a las concordancias que también tienen más concordancias de las concordancias de las concordancias. Y vamos a ir a la raíz de lo que se quería decir, sea en griego, sea en hebreo. Bien, entonces, estamos claros que realmente el tema de los judíos para Dios es primera prioridad. Para nosotros los cristianos tenemos que aprender a aceptar que las promesas de la Biblia son todas, dice la Biblia, únicamente para los judíos. Otra muestra. Demuéstrame con la Biblia que los cristianos sí son cristianos. No, como cristianos solamente, excluidos de los judíos, son herederos de la promesa. No. Tú tienes que saber que si eres cristiano de veras, eres linaje de Abraham. Si eres cristiano de veras, eres ya ciudadano de Israel. Y recién eres heredero de las promesas. Alguien me pasa una Biblia rapidito. Una Biblia, cualquiera, una Biblia. Yo sé que la tienen muchos. Ok, listo. Mira, si tú abres tu Biblia, fíjate. Si tú abres tu Biblia en el libro de Hechos 15, a Hebreos. Mira, de Hechos 15 a Hebreos, esta es la parte escrita para los gentiles. Nada más. ¿Y todo el resto para quién es? O sea, la Biblia fue escrita para quién es? Para los judíos. Recién cuando tú te haces ciudadano de Israel y eres del linaje de Abraham, recién tú tienes derecho a las promesas de la Biblia. Gracias, hermano. Bien, es importante que cuando te hacen una pregunta, tú expliques y demuestres con la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Ahora, muchas veces leemos la Biblia en una forma tan rapidita como un microondas y no entendemos, digamos, el verdadero contexto, 1, 2. Tenemos que consultar el hebreo, el griego, y tenemos que pedir al Espíritu Santo lo que hemos pedido esta mañana, su revelación, que nos abra el corazón y el entendimiento. Bien, entonces con esto comenzamos con el árbol genealógico del olivo. De nuevo, voy a hacer referencia a escrituras solamente, ¿no? Pero la base de lo que vamos a explicar, está en qué dice la Biblia, sobre el tabernáculo de David. ¿Qué dice la Biblia? Para eso hay que estudiar Primera de Crónicas, los capítulos 12, los capítulos 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hay que estudiar Segunda de Samuel, los capítulos 4, 5, 6, 7, que no lo vamos a hacer. ¿No? Vamos a explicarles, digamos, cómo era el árbol del olivo, que el árbol del olivo es la representación del pueblo judío, establecido por Dios, Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento está en Romanos 11. Lo tengo que explicar. Está en la Biblia, Romanos 11. Y realmente no crean todo lo que yo les explico. Les pido por favor que revisen las Escrituras, que estudien las Escrituras. ¿No? Y jamás digan, el pastor Guillermo nos dijo, el pastor Guillermo nos enseñó. Nunca digan esto. El pastor Guillermo nos mostró las Escrituras en la palabra de Dios de estos temas. Porque yo no invento absolutamente nada. Todos los temas que vamos a desarrollar en esta conferencia son temas
que están basados en la palabra de Dios, en la Biblia. Bien, aquí comenzamos a ver el plan de Dios, el plan de Dios en los últimos tiempos hasta el final del milenio número 6. De acuerdo al calendario judío, Miguel, ¿trajiste ese calendario judío? Miguel, no trajiste el calendario judío, mañana se los trae. De acuerdo al calendario judío lunar que Dios lo estableció, estamos en el año 5778. El calendario que usamos ahora es el calendario gregoriano, creado por un hombre. Pero tenemos que nosotros encaminarnos a los conceptos que Dios nos enseña en sus escrituras. Bien, el final del milenio, ¿cuántos años faltan? 222 años. ¿Cuál es el plan de Dios en la Biblia en los últimos 222 años? Es el siguiente. Dios se refiere a qué importante es el tabernáculo de David. Hacer un seminario sobre el tabernáculo de David nos podría llevar, y en muchas iglesias lo han hecho, y lo han hecho posiblemente en 3, 4, 5 días. ¿Sí? En el tabernáculo de David, ellos estaban viviendo la presencia de Dios, que era el Holy Places, el lugar santísimo, en el cual estaba dentro la vara de Aarón, el maná y los 10 mandamientos, que representan al Padre, los 10 mandamientos, a Jesús, el maná, y la vara de Aarón al Espíritu Santo. Y tenían y vivían la presencia de Dios permanentemente. Como cristiano, si tienes a Jesús y eres el templo del Espíritu Santo, tienes que vivir la presencia de Dios como se vivía en el tiempo de David, con toda reverencia. Los católicos nos ganan en reverencia, equivocadamente, pero nos ganan. Nosotros a veces tomamos la Biblia muy a la ligera, no le damos tanta importancia. El nombre de Dios a la ligera. Él se reúne con todos sus ancianos y con todos sus generales en su ejército y dice: lo primero que vamos a hacer nosotros ahora es llevar el arca, el tabernáculo, a Jerusalén y cargar. Para ellos, los levitas tenían que cargarlo. Se equivocó la primera vez, usaron una carroza, se quedan con bueyes, que no es el orden de Dios. Hermanos cristianos, tenemos que nosotros estudiar el orden de Dios siempre y actuar y ponernos en el orden de Dios. Iglesias, tenemos que nosotros enseñar ello, como dice la Biblia. Y no tenemos que agradarnos o agradar a ciertos grupos, tenemos que hacerlo como dice la Biblia. David lo hizo. Tú tienes a Cristo en tu corazón. ¿Qué tanta reverencia le das a Jesucristo? Tú lo tienes contigo. Tú llevas el tabernáculo de David contigo todo el tiempo. Actúas con esa reverencia que explica David en Crónicas y en Samuel. Sí, David saltaba y danzaba, era la cabeza, el pastor principal de la iglesia. Actúa igualmente. La Biblia dice, ya en Primera de Crónicas, casi en los finales capítulos, que después de este evento que hizo David con esa reverencia, él no perdió ninguna batalla. Dios estaba con él 100% del tiempo. Acá hay un versículo bíblico que no sé si lo he puesto en las separadas, es 1 Crónicas 15, versículo 46. 1 Crónicas 15, 46 dice que tú primero tienen que suceder las cosas naturales y después las espirituales. Primero lo natural, después lo espiritual. David
primero lo natural, demostró su excelencia al tabernáculo, a Dios representado en el Holy Place, el lugar santísimo. Primero lo natural y luego Dios manifestó lo espiritual. ¿Qué es lo espiritual? Estuvo con él 100% del tiempo, jamás perdió una batalla y tenía a lo que es hoy día Irak bajo sus pies, Irán bajo sus pies, Jordania bajo sus pies, Líbano bajo sus pies, y fue invencible. Nosotros en la iglesia hacemos lo contrario. Señor, primero me bendices, primero me sanas, primero me curas y después leo tu Biblia, después hago lo que la Biblia dice. Es al revés, dice la Biblia. El Señor le dijo, digamos, cuando estaban trasladando o cuando estaban ya pasando el Jordán, le dice a los levitas, primero ustedes pongan su pie en las aguas, natural, y después se abren las aguas. Primero lo natural, después lo espiritual. A Moisés le dijo, ¿qué tienes en la mano? Una vara, levántala. Primero lo natural y luego yo parto el mar rojo. Nosotros no, decimos, Señor, primero tú me das, me bendices, y después ya me ocupo de tus negocios. No, señores, la Biblia no dice eso. Tú tienes que poner primero de tu parte, tú, si estás en Cristo, y después Dios vendrá a llegar a lo espiritual. Y este grupo que viene ahora a hablar con ustedes, eso es lo que practicamos. Primero lo natural. Y el Señor nos ha puesto un peso a nosotros para venir al Perú. El pastor Richard jamás conocía Perú. Es un judío. Tú no sabes la bendición de tener un judío en el medio. No sabes. No sabes. Si supiese, ya le hubiese pedido que te bendiga cada segundo. El Señor a él le dijo, vente al Perú. Señor, ¿dónde queda Perú? No conozco Perú. Yo quiero ir a Israel, quiero ir a Europa, quiero ir a... No, digo Perú. Porque Dios tiene un propósito con el Perú. El primer punto entonces perdón, tengo que abrir la hora, tengo 15 minutos para terminar. El primer punto, en el temario, dice Perú, significado de la palabra Perú. Analice el hebreo, significa fructífero. Perú es un país fructífero, un país clave para el avivamiento mundial. Y perdónenme, pero ya el tiempo se nos va. Tenemos que avanzar. En realidad, el tema que tenemos para presentarles a ustedes es por lo menos de 50 horas, 60 horas. Pero cada uno de nosotros tenemos un tiempo súper limitado. El pastor David o Daniel, cuando se lo mencioné, me dijo, tú manifiesta en el seminario a los presidentes de confraternidades que quieren hacer un seminario sobre este tema en sus regiones, donde sea. No sé, ¿hay alguien de provincias acá o no? ¿No hay nadie de provincias? Bien, porque estos temas deben darse a conocer o debe hacerse recordar a la iglesia que dice la Biblia, como debe ser la iglesia de Jesucristo. Perdóneme, pero sinceramente yo no lo veo que es así. No es así. Bien, sigamos. Cuando Jesús muere en la cruz, solo sus discípulos creen en Él. O sea, ¿ven ustedes acá el árbol del olivo? El árbol del olivo está lleno de judíos, que representan justamente, digamos, las hojitas verdes. Pero cuando muere Jesús, los judíos no creen en Jesús. Esas hojas se caen. Aquí tenemos las hojas cortadas del judaísmo que ellos fundan rabínico. Está en Romanos 9. Luego, ¿qué sucede? Jesús muere en la cruz y solamente sus discípulos creen en Él. ¿Ven ustedes esta hojita, solamente las hojitas verdes? En realidad, y todas las ramas naturales están caídas, están aquí. Bien, ¿qué sucede en Pentecostés? En Pentecostés, la Biblia explica que 3.000 judíos vienen a Jesús, y luego en Hechos 4.000.
Entonces ya el árbol se comienza a llenar. Vean ustedes un poquito más de ramas. Ok, ¿quiénes fueron los primeros convertidos a Cristo? Judíos. ¿A quiénes predicaban los apóstoles solamente, dice el libro de los Hechos? A judíos. El primer gentil, todos sabemos, fue Cornelio. Bien, ¿qué más? ¿Qué sucede? Los judíos y gentiles, cuando Pablo comienza a evangelizar a los gentiles por orden del Señor, en el año 60 aproximadamente, entonces ya tenemos judíos convertidos y tenemos gentiles que fueron injertados en el árbol del olivo. Y el árbol se comienza a llenar. Judíos y gentiles hasta el año 100. Era el grupo, vamos a llamarlo religioso, más grande que existía en ese entonces, el más grande. Y lo más importante, hasta el año 100 y el año 324 había solo una iglesia, era la iglesia de Jesucristo. No había la denominación 1, la denominación 2, la denominación 3, la denominación 4, la denominación 100, la denominación 200, la denominación X, que ahora tenemos. Satanás ha hecho un excelente trabajo, dividir a la iglesia. Y Jesús, desde el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, a través de la Biblia, habla siempre de tener un árbol del olivo uno, y en él estén todos, judíos y gentiles. Bien, en el año 325 Constantino, emperador romano, es el primer papa, dice la historia, el primer papa. Antes del año 325 no existía iglesia católica. Aquí comienza la iglesia católica, dice la historia. No ha sido la primera iglesia. Ya Pedro se había muerto hacía como 300 o 280 años. Bien, Constantino mezcla el paganismo con el cristianismo. Hace una mezcla total. ¿Y qué pasa? Los judíos se rehúsan a cambiar, digamos, la fiesta del sábado al domingo, y se rehúsan a renunciar a las costumbres judías. Entonces comienza la persecución, y aquí viene hasta cierto punto una inquisición. Si no sigues lo que yo digo, te mato, mueres. Entonces el árbol del olivo comienza a reducirse. ¿Qué sigue con las cruzadas en el año 1600? Persecución a quienes se perseguían a los judíos y se perseguía a los verdaderos, al remanente cristiano. En el año 1948, ¿qué sucede? Nace, y aquí ya estamos, vean ustedes aquí abajito, Romanos 10, vamos atrás, hasta las cruzadas, Inquisición, en el año 1600, vean acá, está explicado en Romanos 9. De nuevo, no vamos a estudiar la Biblia, sino vamos a hacer referencia a la Biblia, a los capítulos, para explicarles lo que estamos explicando del plan de Dios que tiene con su iglesia. Bien, en el año 1948 renace Israel como una nación. Ahí está en Mateo 24, en el cual comienza el renacer una nación. El pueblo judío viene de Abraham, más o menos antes de Cristo, unos 1400 años. Y es un pueblo que está siendo protegido por Dios. ¿Por qué? Porque si los judíos desaparecen del mapa, la Biblia está equivocada. El plan de Dios que ha hecho para el mundo está basado principalmente en el pueblo judío. Lo está. ¿Qué sucede en la guerra de los 6 días? Ahora, miren, comparen un ratito. ¿Cuántas hojitas verdes tenemos acá? Muy poquitas. Sí habían gentiles, son las blancas. ¿Qué sucede en el año 1967? Después de la guerra de los 6 días.
Cuando visitamos Israel, hemos visto los errores de los judíos. Eran unas carcoches. ¿Cómo te explicas? ¿Cómo te explicas que ellos derribaron toda la aviación enemiga y ganaron la guerra con unos tanques destartalados? Dios está con ellos. Si tú estás con Dios realmente y cumples los principios bíblicos, no te imaginas las bendiciones que tienes. Y sí, nosotros somos un testimonio, Pastor Richard, Graciela y yo, los que estamos trabajando sinceramente para el reino de Dios, el reino de Dios. No discriminamos. No discriminamos. No. Aquí venga en la congregación 1, las 5, las 10 y la 15. El resto no. Ese no es el reino de Dios. El Señor en la Biblia, esto es lo que quiere, llenar este árbol. Ahora, el hecho natural, ¿cuál es? La guerra. El hecho espiritual, ¿cuál es? Dios comienza a traer más ramitas verdes. Dios, bajo una unción especial, comienza a llamar a su pueblo más importante, el pueblo judío. Y Richard, después de la guerra del 67, que vino a Cristo. Sí, Richard. Él es judío mesiánico. Dios mío. En la actualidad solamente tenemos 4.5% de judíos que han aceptado a Dios. Falta trabajar para que el 95.5% venga a Cristo Jesús. Y sí, hay congregaciones gentiles. Vean ustedes, hay congregaciones gentiles que son las hojitas blancas, todas divididas por el demonio, no están unidas. Y solamente pensamos en mí, en yo y en lo mío. ¿Es así? Ahora, eso yo le estoy hablando del ejemplo de Estados Unidos. Casi 50 años vivimos en Estados Unidos. Jamás en mi vida pensé ser pastor o predicador. No. Jesús me consiguió mis trabajos en Estados Unidos. Jesús consiguió mis títulos de ingeniero industrial, mecánico, químico. Jesús me consiguió el trabajo en el BID. Jesús me consiguió el trabajo en una compañía grandísima. Jesús me hizo progresar increíble y Jesús me llamó al medio siglo, ahora trabaja para mí. Y con mucho gusto lo hacemos. Y Jesús nos mantiene en primera clase. Ah, no, ese señor vive en Estados Unidos, se da mucha plata. Mentira. Tengo muchos amigos americanos nacidos en Estados Unidos que están pasando una situación bien catastrófica. Pero así como David, estar con Jesús es una gran ganancia. ¿Cuál es el plan de Dios? Y con esto termino. Lamentablemente mi tiempo se termina, faltan 2-3 minutos. Termina con la profecía en Amos. Ustedes tienen que estudiarla. Amos 9, de versículo 12 al 15, Hechos 15, 19. Y esto se basa en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 25. ¿Qué dice? Se lo voy a parafrasear. Dice que los judíos van a venir al árbol del olivo cuando los gentiles lleguen a su plenitud, cuando los cristianos lleguen a su plenitud. ¿Qué es plenitud? No he hablado, pero vean ustedes, la raíz del olivo es el judaísmo bíblico. ¿Quién escribió la Biblia? Jesús. ¿Quién dictó la Biblia a los hombres de Dios? Jesús. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a plenitud? Dice que Jesús, después que resucitó, vino y estuvo con nosotros lleno de su plenitud, predicando el reino de Dios. Hechos 1.
y de su plenitud, dice, tomamos todos. O sea, esta raíz del olivo es Cristo. ¿Y a quién alimenta? Nos alimenta a los judíos y a los gentiles, que nos llenamos de su plenitud. La Biblia dice, y acá hay muchas referencias que sí las tienen en sus separadas, dice Romanos 13:14, dice, vístete de Jesús. ¿Qué quiere decir? Lee su Biblia, llénate de su Biblia 100% y recién te vas a dar cuenta de muchas realidades. No lees la Biblia, no vas a entender nada. Y si vas a entender y escuchar lo que la gente te dice, entonces de repente ni estás en Cristo. De repente ni estás en Cristo. Y por eso te estoy diciendo, ustedes nunca digan, el pastor Guillermo nos dijo, no, digan, el pastor Guillermo me ha mostrado exactamente qué escrituras se relacionan con el tema. Y este es el corazón de Dios. Aquí tener a los judíos y a los gentiles. Dentro de los gentiles van a estar todos nosotros, todos los musulmanes, todos los testigos de Jehová, todos los mormones, todos en Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Aquí se producen según Amos. Si ustedes leen Amos, la profecía de Amos dice que el sembrador va a alcanzar al cosechador. ¿A qué se refiere? Y dice que va a haber un gran derramamiento espiritual, la profecía de Amos. ¿Qué pasa? Aquí vienen los dos grandes avivamientos que estamos hablando. Dios va a traer el avivamiento, pero los gentiles, nosotros tenemos que trabajar para que los judíos vengan a Cristo. ¿Cómo? Cuando lleguen a su plenitud. ¿Qué es plenitud? Llénate de Cristo. Lleno de Cristo vas a recibir instrucciones del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a trabajar para que los judíos vengan a Cristo? ¿Cómo? Sí, no está en la Biblia, no lo sabemos. Entonces Jesús, en el libro de los Hechos, si lo vas leyendo del capítulo 1 al final, en el libro de los Hechos, ¿quién dirige la iglesia? El Espíritu Santo. En los últimos tiempos, quiere que su remanente de la iglesia, si quieres ser remanente, tienes que llenarte de su plenitud. Y lleno de su plenitud, recibir instrucciones del Espíritu Santo. Y hacer lo que el Espíritu Santo te diga, exacto como en el libro de los Hechos. Y no estar peleándonos unos con otros. Yo soy mejor, yo soy mío, yo soy más, etc. El mejor ejemplo de eso es Hechos 15. Si lees Hechos 15, del versículo 12, 13, 14, 15, es el mejor ejemplo. Cuando Pedro habla primero, luego habla Jacob. Y Jacob les dice, este es el plan de Dios. Y voy a parafrasear, este es el plan de Dios. En el plan de Dios dice, nosotros los judíos, dice, nos vamos a renunciar a Cristo por circunstancias que no las sabemos. Jacob está profetizando eso aproximadamente quizás en el año, algo así como el año 40. Entonces es necesario que nosotros los judíos traigamos a los gentiles al reino de Dios. Porque el plan de Dios en la Biblia, porque Amos lo explicó, dice que ellos, los gentiles, son clave para que nosotros los judíos regresemos a Cristo. Son clave. Entonces tenemos nosotros que permitir que muchos gentiles vengan al Señor. Nosotros comenzamos explicando la Biblia y a Cristo, nosotros a los gentiles, pero luego ellos lo harán a nosotros. Jacob da esta propuesta. Todo el auditorio lleno del Espíritu Santo recibe confirmación del Espíritu Santo, que ese es el plan de Dios, y todos lo aprueban por unanimidad y no estaban peleando unos con otros, que este es mi tema, que esta es mi forma, que este es mi ser y demás. Llenarse de la plenitud es una cosa muy seria, pueblo de Dios. Si tú quieres convertirte en remanente, tienes que incidir en la Biblia, llenarte de la Biblia y ser guiado por el Espíritu Santo, que es el tema que va a explicar el pastor Richard después de un break de 10 minutos. Que Dios lo bendiga. Shalom.